Vamos a reiniciar, a retomar nuestras jornadas de reflexión teológica con el panel titulado La alegría de la evangelización en México. Para este panel hemos invitado tres personas que tratarán de presentarnos una participación que suscite el diálogo entre ellos y con nosotros. El padre Desiree Afana, el padre Juan Carlos Espinosa y el padre José Antonio Sandoval Tajonar. Les damos un fuerte aplauso. Me permito presentar a los padres. El padre Desiree Afana es de nacionalidad camerunesa. Llegó a México hace 12 años y trabaja en la parroquia de la Divina Providencia en Cuautepec, Barrio Alto, delegación Gustavo Amadero, en el Distrito Federal. También tiene experiencia de pastoral indígena, ya que fue últimamente párroco de Cualac, en la diócesis de Tlapa. Su vida misionera lo ha llevado a vivir en varios países como el Congo, Italia y Estados Unidos. El padre pertenece a la congregación del Inmaculado Corazón de María y por ahora está cursando una maestría en pastoral urbana en esta universidad. Ha publicado varios libros, uno de ellos, de los más sobresalientes, se intitula África, la jungla de los vampiros. ¿De quién se burla el Nepal? El padre es fundador de una editorial que lleva el nombre de Théophile Verbis. Entre otras cosas, es capellán de la Facultad de Medicina en la Universidad La Salle. El padre Juan Carlos Espinosa ingresó a la Sociedad de San Pablo, en agosto de 1999. Hizo sus estudios en Ciencias de la Comunicación y Filosofía en la Ciudad de México, el bachillerato teológico en la ciudad de Guadalajara, el diploma en formación sacerdotal en la ciudad de Roma y es egresado de esta universidad en la maestría de pastoral urbana. Emitió la profesión perpetua en el agosto de 2008 y fue ordenado sacerdote en agosto del 2009. El padre José Antonio Sandoval Tajonar, licenciado, nace el 3 de enero de 1963 en Cuernavaca, Morelos, sacerdote diocesano desde 1990, formador y director académico en el Seminario de Cuernavaca del año 1992 a 1996. Ha dado clases en el Instituto Sapiencia del Seminario de Cuernavaca y en el Instituto Superior de Estudios Eclesiásticos de esta arquidiócesis. Secretario canciller de la diócesis de Cuernavaca. En 1997 inició la obra denominada Fundación Don Bosco. En 2001 es invitado a colaborar en la Conferencia del Episcopado Mexicano, haciéndose cargo de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Episcopal de Pastoral Social, Cáritas, cargo que ocupó hasta enero del 2006. Actualmente es miembro del Consejo Consultivo y Pro Paz de la Comisión Episcopal de la Pastoral Social, secretario ejecutivo del Consejo Ciudadano para el Desarrollo Social del Estado de Morelos y es párroco de la Parroquia de María Inmaculada en la colonia Lomas de Atzingo y presidente del Consejo Directivo y director general de la Fundación Don Bosco. Reiteremos nuevamente su presencia por un aplauso. Le damos la palabra al padre Desiree. Muy estimados amigos y amigas, honorables académicos y cuerpo profesoral, les dirijo desde esta silla que me prestaron por 15 minutos un cordial saludo y agradezco a los organizadores de este coloquio, sobre todo el maestro Jesús Serrano en particular, el haberme invitado. También dirijo un saludo especial al rector máximo de esta casa de estudios, el padre Federico, y a Monseñor Oscar, que está en medio de nosotros.
Mi propósito aquí esta mañana no es satisfacer su hambre o su sed intelectual sobre el tema de los nuevos ambientes de apostolado o nuevos sujetos de evangelización dentro de la ciudad y en particular la Ciudad de México. Estimo que tanto en México como en nuestra querida universidad hay gente más preparada y más capacitada para hacerlo. De todas maneras, ya que estamos aquí, hagámoslo. No partiré de ningún libro. Parto de lo que he vivido, mi experiencia y con los extranjeros, sobre todo negros, afrodescendientes si quieren, acá en México y en otras tierras donde la vida misionera me ha llevado. La experiencia que he acumulado a lo largo de mis 20 años como misionero me ha dejado claro que la ciudad, lo que es una ciudad es un centro de intereses y por lo tanto interesa a mucha gente, atrae a muchas personas. Generalmente las ciudades, independientemente de las razones por las que fueron fundadas, ofrecen mejores condiciones de vida que en el campo, que el campo. Por eso tanta gente sale de sus pueblos y van a las ciudades. Se trata básicamente de satisfacer la necesidad que tiene cada ser humano de trascender, salir adelante, como se dice comúnmente. Pero igual, la ciudad no es únicamente un conjunto de edificios y de semáforos. Hay gente viviendo dentro y entre estos edificios. Las ciudades han crecido tanto que a veces es difícil determinar dónde empieza una ciudad y dónde se termina. Dada esta dificultad, nos vemos en la necesidad de estirar el concepto de ciudad para transformarlo en urbe. Hay una abundante literatura sobre esto. El hecho de haber migrado a la ciudad no hace que la gente pierda su fe o la práctica de su religión. El Evangelio también se puede y se ha anunciado dentro de la ciudad. Pero ante tantos cambios, en poco tiempo que viven todas las ciudades, hay un gran riesgo de que varios sectores de la urbe se queden sin Evangelio. De ahí la importancia de Evangelii Gaudium, que nos recuerda que tenemos que salir a anunciar el Evangelio. Si todos estamos de acuerdo con el Papa, que ya no hay que demorar más el anuncio del Evangelio, la pregunta nuestra es, ¿a quién dirigirnos? ¿A quién dirigir nuestro mensaje? El mensaje de Dios dentro de lo que es la urbe. Esta pregunta nos obliga a una sectorización de nuestro espacio urbano, es decir, determinar las distintas categorías de personas, los distintos ambientes donde el Evangelio no ha llegado o no ha pegado. El Papa Francisco, en el número 14, describe los tres ambientes prioritarios de la evangelización global: la pastoral ordinaria o clásica, ya que el reto, él mismo lo dice, es transformar la fe y no tanto las estructuras como siempre se había manejado. Luego, las personas bautizadas que no viven las exigencias del bautismo, y en tercer lugar, los que no conocen o simplemente rechazan el Evangelio. No voy a elegir aquí todos los sujetos de la evangelización en la urbe, voy derechito a lo que me interesa, los afrodescendientes que viven en la Ciudad de México. La pregunta es, ¿por qué ellos? Y la respuesta allí viene, porque son muchos. La segunda razón, porque nadie los atiende. La tercera razón, porque son extranjeros, migrantes, frágiles. La cuarta razón, porque son el verdadero retrato de lo que es el pueblo de Dios. Un pueblo esencialmente e históricamente peregrino, itinerante. Me refiero también al número 23 del documento del Papa Francisco. Y la última razón, porque conozco sus necesidades por ser uno de ellos. Ahora, vamos a tratar de fundamentar esto desde la Biblia y desde otras experiencias. La iglesia africana nace de los viajes. El viaje de la reina de Saba, en el primer libro de los Reyes, capítulo 10, para visitar a Salomón. Ella no se volvió judía, pero desde aquel entonces Dios ya había concedido in pectore
a la iglesia africana. El mismísimo Jesús se refiere a este acontecimiento y asegura que África vendrá a testimoniar durante el juicio final. Lucas 11:31. El viaje del eunuco de Etiopía, que pues es alcanzado por Felipe y bautizado. El viaje de los exploradores y luego de los primeros misioneros. Estas experiencias no son nada más propias a los africanos. Desde el primer hombre, la historia humana con Dios se escribe a través de desplazamientos. Adán y Eva vivían en el centro del paraíso. Después del pecado, los pusieron a una esquina. También fue un viaje. Noé tuvo que navegar durante 150 días sin saber a dónde iba, y su arca se posa finalmente sobre las montañas de Ararat. Abraham, Dios le dice, deja tu tierra. Luego Jacob se define diciendo, mi padre era un arameo errante. El mismísimo Jacob, Dios le dice, deja a Israel para irte a Egipto, porque donde él vivía llegó una hambruna tremenda, y Dios tuvo que ponerlo a salvo pidiéndole un viaje fuerte. El Éxodo, Dios dice al pueblo a través de Moisés, vayan, caminen, salgan de Egipto, y caminaron durante 40 años. José, el papá de Jesús, Dios le dice en sueños, toma el niño y vete a Egipto, porque Herodes quiere matarlo. Otra vez el mismísimo José regresa con el niño porque ya murió el que quería matarlo. Y de ahí la famosa frase, de Egipto he llamado a mi hijo. La mismísima vida de Jesús era una vida itinerante, nunca tenía donde reclinar la cabeza, y lo dijo a uno de sus discípulos o a alguien que quería seguirlo. Los pájaros tienen donde dormir, pero el Hijo de Dios no tiene ni donde reclinar la cabeza. Y muchas veces decía a sus apóstoles, vamos del otro lado, o vayamos del otro lado. Los mismísimos apóstoles, sobre todo Pablo, ¿cuántos viajes ha hecho Pablo? La verdad, nadie sabe exactamente cuántos. Los que están repertoriados, pues sí, pero los demás no están elencados. El eunuco de Etiopía, el primer africano en ser bautizado, empieza viajando, se encuentra con Jesús y sigue viajando. No se detuvo. Y Pedro, que en sus escritos llama al pueblo de Dios pueblo de peregrinos en la tierra. El mismo Jesús, otra vez, frente a Pilato, le dice, yo no soy de aquí, mi reino no es de aquí. Voy de paso, cuando dijo a sus discípulos, a donde yo voy quiero que estén también ustedes. En las bienaventuranzas está la figura del forastero, el que viene de paso, que está viajando, al que hay que dar caridad. Y además, el extranjero se presenta en la Sagrada Escritura como el verdadero rostro de Dios, una oportunidad para ganarse el cielo. El buen samaritano, a quien ayuda, a alguien que está viajando, que no está en su tierra. Ahora, vamos a parar un poco ahí, porque todavía, si no, vamos a citar toda la Biblia. ¿Cómo entonces determinar o cómo llegar a aterrizar esto? ¿Cómo determinar un sujeto de evangelización frágil? ¿Cómo llegamos nosotros a codificar el hecho de que los africanos o los afrodescendientes aquí en la Ciudad de México son un sujeto de evangelización y que deben ser una de nuestras prioridades? Bueno, vamos a otra vez viajar un poquitito dentro de lo que es la historia sagrada, diciendo que hay varios criterios para determinar quién es el sujeto de evangelización. Dentro de la experiencia bíblica, vemos que cada vez que Dios quería armar un programa especial con su pueblo, había un sujeto especial. Globalmente, Israel consideraba que los huérfanos, las viudas, los trabajadores, los prisioneros, los enfermos, los extranjeros, eran los privilegiados de la gracia de Dios o de su acción salvífica. Los profetas también tienen a los suyos. El profeta Isaías, por ejemplo, en el capítulo 58 de su libro, versículos 6 a 9, nos dice que hay que romper las cadenas del oprimido.
dar de comer al hambriento, abrir la casa al pobre sin techo, vestir al desnudo y no dar la espalda al propio hermano. Los apóstoles también tuvieron su sujeto de evangelización, los gentiles, en prioridad. Dentro de esta categoría también hay que poner a los judíos convertidos, los que tenían el corazón abierto. Para Dios mismo, su preferido era Israel, o la casa de Israel. ¿Cuántas veces viene esto dentro de la Sagrada Escritura? Jesús también tuvo un destinatario privilegiado de su mensaje. Dijo un día una señora, los peritos, lo que está preparado para los hijos, no se lo da a los peritos. Y la señora, muy brava, le contestó, pues también los peritos deben de comer lo que cae en la mesa de los verdaderos invitados. Un día dijo también a sus apóstoles, no vayan en pueblos ajenos, no entren en casas ajenas, vayan a los hijos de la casa de Israel. Así que había un sujeto bien definido. La mismísima Virgen María también tenía sus preferidos del reino. Y aquí voy a mencionar a los dos. Empiezo con los recién casados, porque la única vez que intervino fuerte fue cuando a los novios se les acabó el vino y dijo a su hijo, ya no tienen vino, en un tono imperativo. También podemos mencionar aquí a los viejitos o a la gente de tercera edad. ¿Cómo? Porque ella, cuando entra en el templo el día de la presentación de Jesús, entrega el niño a un viejito. Entonces podemos decir que en aquel entonces se vivió prácticamente lo que fue la primera comunión, que Simeón recibió al mismísimo Mesías. Entonces María tiene dos privilegiados del mensaje de Dios. Jesús, con la lista de los bienaventurados en Mateo 5, 1 a 12, ya vemos ahí, bueno, quiénes son verdaderamente los que tienen prioridad en el reino de Dios. Aquí no tenemos que confundirnos con lo que es la tarea permanente de la iglesia, cosas que ya se han vuelto prácticamente rutinarias, la inculturación, la evangelización, la religiosidad popular en América Latina, los nuevos ambientes de misión son distintos. Jesús tampoco dijo, vayan y evangelicen los grandes ejes del mundo, sino que dijo, vayan y evangelicen a toda la tierra. Ahora, ¿cómo, o digamos, los verdaderos criterios o de dónde partimos para llegar a elegir a los afrodescendientes como privilegiados? Hay varias posibilidades para elegir a un destinatario del mensaje. Podemos partir de la cúpula, de arriba, por ejemplo, de los que señalan algunos concilios, algún sínodo o algún documento del Papa. Si el Papa escribió sobre los obreros, bueno, pues entonces a veces nos vamos todos para evangelizar a los obreros, o les ponemos más atención. Podemos partir también de las congregaciones religiosas y misioneras, sus carismas. Algunos se dedican a los enfermos, otros a los niños, otros a los... bueno, también puede ser un esquema. Podemos partir de los movimientos laicales. También podemos partir de la realidad, es decir, de la demanda en el campo. ¿Quiénes piden acercarse a Dios? O si prefieren, ¿quiénes piden servicios a la iglesia? ¿Quiénes tocan a nuestra puerta? Igual podemos partir de la emergencia, de la actualidad. Lo que hacemos cuando hay un huracán, por ejemplo, todos vamos con los damnificados o los refugiados. Teníamos la posibilidad también de partir de la inspiración, de lo que diga el Espíritu. Y varios apóstoles así lo hicieron. Felipe con el eunuco, Pedro en la casa de Cornelio, o Pedro en Jope, donde resucita a Tabita. También había una posibilidad de partir de una evaluación de nuestro propio desempeño, haciéndonos una pregunta: ¿dónde me falta anunciar el Evangelio? Si nunca has ido con los drogadictos, tienes ahí entonces un sujeto para evangelizar. Pero nosotros partimos de otra perspectiva, de la mirada. Y aquí caracterizo la mirada antes de dar más detalles. Caí en la cuenta de que si no tenemos una mirada espiritualizada,
no vamos a poder detectar dónde están y quiénes son los sujetos de evangelización. Y ahora voy entonces con algunos ejemplos de o casos que en la Sagrada Escritura nos iluminan sobre este tipo de mirada que descubre al destinatario de la evangelización. Empezando otra vez con la experiencia de Dios mismo. Cuando mira a su pueblo en Egipto dice: he visto la miseria de mi pueblo. O sea, a partir de ahí empieza toda la salvación. El mendigo Lázaro era un nuevo campo de caridad para el rico, pero el rico no tuvo ojos para verlo y fue al infierno. Jesús tuvo ojos para ver las situaciones singulares y atenderlas. El ciego Bartimeo que él ve a la entrada de Jericó. Entre tanta gente, tantos gritos, él pudo verlo. Un día también en el templo, él tuvo ojos para ver a la viejita que dio todo lo que tenía. Los apóstoles igual, sobre todo Pedro y Juan, saliendo de la oración, vieron ahí a la puerta bella, pues a un paralítico y lo ayudaron. Hay que tener entonces ojos espiritualizados, es decir, ojos que han visto a Dios y pueden ver al otro que necesita ser acompañado. Ojos entrenados para ver dónde hace falta Dios y dónde su presencia ya es suficiente. ¿Por qué digo suficiente? Porque Pablo también hizo esto. Un día le invitaron a evangelizar, estaba en Corintio, creo, y dijo: no, pues yo no voy a ir donde ya estuvieron otros apóstoles, pues yo quiero empezar algo nuevo, para no hacer lo mismo al mismo tiempo y siempre. Y Jesús con la samaritana, Jesús con el joven rico, Jesús con la mujer adúltera, que ya había visto, porque como él ya había visto al Padre, entonces podía ver la necesidad de estas personas. Los discípulos de Emaús, que reconocieron a Jesús al partir el pan, tenían unos ojos espiritualizados. Nadie puede ver esto si no está entrenado. Pedro, que reconoce a Jesús caminando sobre las aguas y dice: es el Maestro. O que le dice: viéndote a ti, te pareces al Mesías. O viendo la ropa con la que enterraron a Jesús en una esquina de la tumba, dice: efectivamente ha resucitado. O viendo la familia de Cornelio, dice: como que tienen el Espíritu Santo. El viejo Simeón, que igual viendo al niño, dice: bueno, ya no puedo morir. La profetisa Ana no pudo cargar al niño, pero viéndolo empezó a decir a todos. Los afrodescendientes están en medio de nosotros. Basta abrir los ojos para verlos. ¿Dónde están? Están en las universidades, están en nuestras oficinas, están en la calle, están en nuestros barrios, y muchos han tenido la experiencia tal vez de encontrarlos. Los afrodescendientes, cuando los miramos, llenan cada una de las categorías que hemos visto arriba. Son extranjeros, son pobres, a veces se enferman, muchos están en la cárcel por alguna cosa, muchos están desubicados, han perdido su raíz cultural y muchos no tienen a quien hablar cuando tienen una necesidad. No hay una pastoral estructurada de los afrodescendientes. Hacen lo que pueden o caen en manos que van, pues ahí están para vivir su fe. Que nos pueden aportar algo, efectivamente, nos pueden aportar primero esta posibilidad de ir al cielo, haciendo el bien con ellos. Nos pueden enriquecer con su cultura, su forma de celebrar, su forma de ser. Esto también nos ayuda a cambiar nuestra mirada sobre ellos, a cambiar lo que es el perfil del negro en México, el que tiene que presentarse siempre, explicar su nombre, decir cómo es su tierra, declarar si le gusta o no México, decir cómo llegó aquí, explicarse si no extraña su tierra, dejarse tocar el cabello, guardar siempre sus papeles, ir a migración cada año, traducir, legalizar, apostillar sus diplomas, justificar su presencia a cada minuto. Queridos hermanos, yo creo que efectivamente allí tenemos un gran reto y le doy gracias a la Universidad
Lumen Gentium, que abrió una maestría de pastoral urbana, donde tenemos esta posibilidad pues de ir explorando nuevos campos donde el Evangelio tiene que llegar. Lo poco que yo puedo desde mi parroquia, pues les ayudo dándoles un pequeño espacio para sus celebraciones, porque también están teniendo familias. De vez en cuando nos juntamos también para un partidito de fútbol, bueno, varias cosas, y tratamos de rescatar fechas importantes de sus países. Igual como todas las pastorales, es una pastoral compleja, porque no todos los afrodescendientes vienen de un mismo país, no todos tienen las mismas necesidades al mismo tiempo, y el hecho de que viven en distintas esquinas de la ciudad también complica un poco el asunto. México es un país abierto, la iglesia mexicana es una iglesia abierta porque han abierto puertas a los españoles que ya tienen su parroquia, a los franceses que la tienen, a los alemanes que la tienen. ¿Por qué los afrodescendientes no pueden tener su parroquia o su espacio para celebrar su fe? Potencial hay, sujetos evangelizadores o digamos preparados para esto hay, porque hay muchísimos mexicanos que han tenido una experiencia misionera en África y que se enamoraron del continente. Hay muchísimos africanos que han venido a trabajar aquí, así que entre estas dos fuerzas podemos armar equipos pastorales verdaderamente preparados para atender esta nueva necesidad. Gracias. Como hemos hecho, la sesión de preguntas será al final. Cedemos ahora la palabra al licenciado Juan Carlos Espinosa. Bueno, primero exteriorizar mi gusto de estar de nuevo en el ambiente de la universidad, el cual extraño, en el ámbito de la maestría de pastoral urbana, y pues también de los compañeros seminaristas o de las religiosas o de los laicos, asimismo también de los profesores que ahora he tenido la oportunidad de saludar nuevamente. Quizás la exposición no se vea muy bien por el asunto de los formatos, pero leeré algunas de las ideas que quisiera proponer como complemento quizás a la reflexión que cada uno de nosotros ya ha hecho con base en esta exhortación apostólica, la alegría del Evangelio del Santo Padre, el Papa Francisco. Iré un poco por el lado de la revitalización de las estructuras eclesiales en la alegría del Evangelio. El Padre nos ha hablado ahorita del sujeto, a quienes nos dirigimos. Yo lo voy a manejar más del lado comunicacional y le llamaré interlocutor. Sí, ahora ya sabemos que con aquellos que llamábamos quizás a lo mejor nuestros destinatarios, ahora les decimos que podemos interlocucionar. Ahora podemos interlocucionar con ellos y recibir también retroalimentaciones respecto al mensaje que les hacemos llegar, sea de forma hablada o sea de forma testimonial. Bueno, todo partiría, según el punto de vista comunicacional, del mandato del Señor. En el número 19 de la exhortación, la evangelización obedece al mandato misionero de Jesús: vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a observar todo lo que he mandado. Este es de lo que parte la motivación bíblica que yo considero medular para el apostolado de la evangelización. Y de ahí ya vienen otros elementos, como por ejemplo que todos somos discípulos misioneros, hombres y mujeres, de este mandato que el Señor ha hecho a quienes pertenecemos a la familia cristiana, o bien de hombres y mujeres de buena voluntad, como lo expresan los mismos documentos del Magisterio. De frente a ello, tenemos una opción misionera que podemos leer en síntesis en el número 27 y 33, transformante,
misionera que requiere ser audaces y creativos. ¿Sí? Una de las palabras que más se usan en este documento pues, es la palabra creatividad. ¿Sí? Apóstoles creativos de frente a este reto de la nueva evangelización, y todo esto en clave de salidas o de salida. Esta salida pues, nos implica formas de salir, ¿no? Ya nos decía el padre cómo vamos a llegar a los sujetos, de qué manera, y pues para esto necesitamos las estructuras. A veces escuchar hablar de la palabra estructura pues ya nos causa como, no sé si decir disponibilidad, tensión o poca disponibilidad de frente a ella, pero sin embargo pues es necesaria, es el esqueleto que podríamos llamar el esqueleto del cuerpo, que sostiene toda la organicidad de él mismo para su crecimiento, para su desarrollo. De este mismo mandato del Señor de ir y hacer que todos los pueblos sean discípulos del Señor, se requiere una continua conversión. No es nada más haber recibido el mensaje, haber recibido el mandato, ir, sino que salvándome junto con mis interlocutores en una continua conversión. El siguiente paso son nuestros interlocutores, de los cuales se nos ha hablado ahorita a profundidad, sobre todo el interlocutor urbano, la atención preferencial por los pobres, y es un mensaje y un mandato que se dirige a todos, no solo a algunos o a alguna parte. Dice el Papa Francisco que con todos aquellos con los que nosotros entremos en contacto, estamos invitados a comunicarles la alegría del Evangelio que parte de nuestro encuentro con Él. Y dentro del circuito comunicativo, ¿qué efecto tendría esto? ¿Qué buscamos con el decir manejar la evangelización de tal o cual manera, nuestro testimonio personal, la necesidad inclusive de una estructura entre nosotros para tener una mejor organización de ella? ¿Qué efecto, qué andamos buscando? ¿Cuál es la finalidad? ¿No? Dice el Papa en el número 3 la invitación a cada cristiano, ¿sí? Él ya después pues, hace todo el desarrollo en los 5 capítulos subsiguientes, pero sobre todo que la invitación a cada cristiano a que en cualquier lugar y situación en que se encuentre, a renovar ahora mismo su encuentro personal con Jesucristo, o al menos a tomar la decisión de dejarse encontrar por Él. Este es el reto que tenemos con nuestros interlocutores, al menos esencialmente. Ya después de este pues se van a derivar algunas otras encomiendas, pero el encuentro personal con Jesucristo, o al menos a darse la oportunidad de dejarse encontrar por Él. Esto es esencial, sobre todo a la hora en la que pensamos la revitalización de las estructuras, porque el mismo documento también menciona varias veces, no podría decir ahora exactamente cuántas, pero que nuestra condición de que somos humanos, ¿no? Una y otra vez el Papa insiste, somos humanos y necesitamos vivir en esta continua conversión partiendo del mandato del Señor, partiendo de nuestro encuentro con Él para hacer luz en medio de la ciudad de frente a nuestros interlocutores. La siguiente es que unidos a Jesús, ¿sí? ¿Qué otro efecto buscamos? Que unidos a Jesús buscamos lo que Él busca, amamos lo que Él ama. En definitiva, lo que buscamos es la gloria del Padre. Vivimos y actuamos para alabanza de la gloria de su gracia, no para una vanagloria personal, ¿sí? De éxitos, etcétera, sino para buscar ante todo la gloria del Padre. Y finalmente, como el mismo derecho también nos lo dice al final, la salvación que realiza Dios y anuncia gozosamente la Iglesia es para todos, ¿sí? Y Dios ha gestado un camino para unirse a cada uno de los seres humanos de todos los tiempos. La salvación de la humanidad de la cual nosotros somos colaboradores. ¿Cómo podríamos definir quizás a lo mejor una idea respecto de las estructuras? Ya yendo más a fondo en el tema de la estructura en el gozo del Evangelio, definida quizás como la distribución y orden de las partes importantes de un edificio. Sí, la distribución y el orden entre ellas como partes importantes de una corporeidad, como lo maneja quizás también a lo mejor en referencia a San Pablo en la teología del cuerpo, que es la Iglesia, de Cristo, que es la Iglesia.
El segundo sínodo de nuestra arquidiócesis define las estructuras de pastoral como las dimensiones territoriales en las que la Iglesia arquidiocesana ha sido dividida con el fin de prestar una mejor atención pastoral a la comunidad. Esta necesidad de la revitalización de las estructuras y del tema de las estructuras pues ya tiene tiempo, ¿no? Si podemos ver nuestro segundo sínodo, no recuerdo la fecha, si fue en el 92 o algo así por el estilo, y ya desde cuándo ahí maneja una clasificación de las estructuras y de su atención a ellas pues muy amplia, ¿no? Muy profunda. El documento de Aparecida pues ya seguramente lo hemos revisado en confronto con esta exhortación que también tiene esta necesidad. Entonces, a saber, la parroquia, el decanato, la vicaría territorial y la arquidiócesis o diócesis misma. También se aplica a las instancias e instituciones eclesiales que por su naturaleza están ordenadas a favorecer la acción pastoral. Los tipos de estructura que manifiesta el gozo del Evangelio, al menos son las estructuras eclesiales, a las cuales el Papa nos llama a poner atención, a revitalizar a partir de nuestra experiencia con el Evangelio, la estructura bíblica a propósito de la homilía y las estructuras sociales. Plantea primero entonces las estructuras eclesiales como una necesidad de poner atención a partir de nuestra ministerialidad en el mundo, para ir después a iluminar las estructuras sociales que nosotros deseamos de cambio para la sociedad. Y podemos ver en la siguiente diapositiva el organigrama, digamos, de nuestra arquidiócesis, que podemos, seguramente conocemos bien en nuestra página de internet, como para ilustrar esto que ya conocemos y lo que es necesario revitalizar a partir de esta nueva experiencia de evangelización. Revitalización de las estructuras. ¿Qué podría significar esto, no? El Papa en el número 26 dice que hay estructuras eclesiales que pueden llegar a condicionar un dinamismo evangelizador que tanto necesitamos y que ahora se nos ha expuesto, ¿no? Igualmente, las buenas estructuras sirven cuando hay una vida que las anima, las sostiene y las juzga o las evalúa y las relanza, ¿no? Les replantea los objetivos, etc. Sin vida nueva y auténtico espíritu evangélico, sin fidelidad de la Iglesia a la propia vocación, cualquier estructura nueva se corrompe en poco tiempo. Vemos entonces la posibilidad de los extremos de las estructuras. Cuando estas son bien proyectadas, tienen su auténtico sentido, y cuando pueden tener el otro sentido que nos decomunica de frente ante nuestros interlocutores. La reforma de estructuras que exige la conversión pastoral solo puede entenderse en este sentido: procurar que todas ellas se vuelvan más misioneras, para empezar, que la pastoral ordinaria en todas sus instancias sea más expansiva y abierta. Tres requerimientos ya, ¿no? Ser la actitud de continua misión, la expansión y el estar abiertos a todos, que coloque a los agentes pastorales en constante actitud de salida y favorezca así la respuesta positiva de todos aquellos a quienes Jesús convoca con su amistad. Decíamos que una de las formas de estructurar el servicio pastoral al mundo es la parroquia, y es uno de los entes en los cuales el Papa profundiza un poco más, como uno de los entes que están más cerca de todos. Es más típico ver, sobre todo en las urbes, pues, una parroquia, hablar del párroco, del obispo, del laico que se acerca y que hace sus servicios ahí. La parroquia no es una estructura caduca. Mi fundador, el beato Santiago Alberione, plantea la parroquia como el mundo. Nuestra parroquia es el mundo, no solo es una colonia, no solo es una ciudad o un país, sino que es el todo, ¿no? A partir del espíritu de San Pablo. Precisamente porque tiene una gran plasticidad, puede tomar formas muy diversas que requieren la docilidad y la creatividad. De nuevo vuelve a aparecer esta palabra de la creatividad, que para esta nueva era de la evangelización y sobre todo a partir de las nuevas tecnologías es una exigencia ya para nosotros como humanos, comenzando desde ahí. Una creatividad misionera del pastor y de la comunidad,
Esta parroquia es capaz de reformarse y adaptarse continuamente. Seguirá siendo la misma iglesia que vive entre las casas de sus hijos y de sus hijas. Esto supone que realmente esté en contacto con los hogares. Una exigencia para ir hasta nuestros interlocutores es estar en contacto con los hogares y con la vida del pueblo, y no se convierta en una prolija estructura separada de la gente o en un grupo de selectos que se miran a sí mismos. La parroquia es presencia eclesial en el territorio, ámbito de la escucha de la palabra, del crecimiento de la vida cristiana, del diálogo, del anuncio, de la caridad generosa, de la adoración y la celebración. A través de todas sus actividades, la parroquia alienta y forma a sus miembros para que sean agentes de evangelización. Es comunidad de comunidades, santuario donde los sedientos van a beber para seguir caminando y centro de constante envío misionero. No es una estructura caduca, tiene al contrario más vida de la que quizás podríamos imaginar o hemos proyectado. Pero tenemos que reconocer que el llamado a la revisión y renovación de las parroquias todavía no ha dado suficientes frutos en orden a que estén todavía más cerca de la gente. Escucha, creatividad, actitud misionera y estar cerca de la gente para escucharla. Que sean ámbitos de viva comunión y participación y se orienten completamente hacia la misión. También, dice el Papa, no solo las parroquias o el ámbito de la parroquia requiere esta revitalización nueva a partir de su identidad en el mundo, sino también el papado y las estructuras centrales de la Iglesia Universal necesitan escuchar el llamado a una conversión pastoral, nuevamente, no solo los párrocos, los ambientes, las colonias, sino desde arriba, ¿no? Invito a todos a ser audaces y creativos. Podemos ver de nuevo la palabra creatividad y que es uno de los objetivos a lograr para nosotros como agentes evangelizadores en la Iglesia y en el mundo. Invito a todos a ser audaces y creativos en esta tarea de repensar los objetivos, las estructuras, el estilo y los métodos evangelizadores de las propias comunidades. Más que el temor a equivocarnos, dice el Papa, espero que nos mueva el temor a encerrarnos en las estructuras, a que nos dan una falsa contención, en las normas que nos vuelven jueces implacables, en las costumbres donde nos sentimos tranquilos, mientras afuera hay una multitud hambrienta y Jesús nos repite sin cansarse, denles ustedes de comer. Los interlocutores, ya nos han hablado de los interlocutores, especialmente de la comunidad afroamericana, entre nosotros como mexicanos, pero ahora, ¿cuáles son algunas de las actitudes de ellos, ¿no? Como los ámbitos de la pastoral, los que están alejados de la fe, los que conocen a Jesucristo y aquellos que no lo conocen? Además, es necesario que reconozcamos que si parte de nuestro pueblo bautizado no experimenta su pertenencia a la Iglesia, se debe también a la existencia de unas estructuras y a un clima poco acogedores en algunas de nuestras parroquias y comunidades, o a una actitud burocrática para dar respuesta a los problemas, simples o complejos, de la vida de nuestros pueblos. En muchas partes hay un predominio de lo administrativo sobre lo pastoral, así como una sacramentalización sin otras formas de evangelización. ¿Cuál sería entonces la opción misionera de frente a esta realidad y a los retos de la revitalización de nuestras estructuras como necesarias para el sostenimiento del cuerpo que es, en nuestro caso, la Iglesia en el mundo? Sueño con una opción misionera capaz de transformarlo todo, para que las costumbres, los estilos, los horarios, el lenguaje y toda estructura eclesial se convierta en un cauce adecuado para la evangelización del mundo actual, más que para la autopreservación. Dice el Papa en el número 49, salgamos a ofrecer a todos la vida de Jesucristo. ¿Cuáles serían algunos criterios quizás a lo mejor de renovación que nosotros seguramente también ya conocemos del documento final de los criterios para la conversión pastoral y la renovación misionera de las diócesis y la parroquia a la luz de Aparecida?
publicado por el CELAM en conjunto con esta comisión que se ha hecho para la renovación de la evangelización. Primero, que es necesario redescubrir el sentido y la necesidad de las escrituras, sentido y necesidad de ellas. No hay que absolutizarlas ni menospreciarlas, sino precisar qué se entiende por estructuras y cuáles son las estructuras eclesiales que requieren ser transformadas. En el ámbito eclesial, la función primordial de las estructuras es facilitar que fluya la vida del Espíritu e impregne la vida de las personas y las comunidades, pero también garantizar la comunión, la participación y la misión de todos. Las estructuras son medios para la comunicación, el diálogo, el consenso, la corresponsabilidad. Deben caracterizarse por su flexibilidad, funcionalidad y dinamicidad. No cualquier estructura garantiza una renovación espiritual ni la fecundidad misionera. Esto implica también revisar a fondo el ejercicio de la autoridad, así como repensar la naturaleza jerárquica de la Iglesia en el actual contexto y su función de ser garante de unidad y la misión. Finalmente, ¿qué es lo que buscaríamos entonces respecto a la revitalización de las estructuras de nuestra Iglesia, al menos, ¿no? La nueva evangelización para la transmisión de la fe cristiana nos muestra la continuidad de la fe y nos invita a ser audaces discípulos misioneros de Cristo, audaces discípulos misioneros de Cristo, creativos, compartiendo a todos el gozo del Evangelio, según la síntesis que nos presenta el resumen del gozo del Evangelio en la página de la SEM. Necesitamos ser un organismo vivo en medio de la humanidad, a partir de la revitalización de nuestras propias estructuras en Cristo. Escuchaba esta mañana en el reportaje que hacen de los ejercicios espirituales del Papa, que hacen en una de nuestras comunidades en Aricia, en Italia, que la necesidad de replantear al pastor en medio de su pueblo, ¿sí? La necesidad de revitalizar en nosotros la escucha, la necesidad de crear un proyecto, nuevos caminos marcados por la misericordia del Padre. Pues ojalá en nuestro itinerario de revisión de las estructuras de nuestro apostolado en el mundo, logremos la oportunidad de revitalizar estos retos que la Iglesia actual nos presenta. Muchas gracias. Bueno, antes de pasar ya a la parte final de nuestras jornadas, escuchamos al licenciado José Antonio Sandoval. Muchas gracias. Me siento muy contento de estar esta tarde ya aquí. Primero por un sentido de gratitud con esta casa donde yo hice mis estudios de seminario, también por el aprecio con el padre Oscar, que pues, llevamos muchos años trabajando juntos, ¿no? Por encontrarme con gente tan querida aquí, venía de otras latitudes y que viene a compartir también su amplia experiencia, su amplio conocimiento de las cosas. Cuando el padre Oscar me invitó a compartir con ustedes en esta mañana, me decía que pues, pudiera compartir algunos elementos concretos de cómo llevar adelante algunas experiencias. Lo que en los últimos años he venido trabajando desde el espacio educativo en el que participo son fundamentalmente los temas que tienen que ver con educación para la paz. Y de eso es de lo que quisiera hablarles en el cierre de esta mañana, ¿no? Voy a... Quizá a lo mejor valdría la pena presentarles cómo está estructurado este pequeño compartir. Primero quisiera hablar de la situación de la violencia que vive en nuestro país, de esta violencia que se da de manera muy particular en el seno de las familias, algo en torno a las causas de la violencia como lo entiende el documento de los obispos mexicanos, En Cristo Nuestra Paz, México tenga vida digna, y que efectivamente podemos encontrar con muchos elementos pues, que parecieran resonar en la exhortación del Papa Francisco, particularmente en el apartado que habla sobre el bien común y esta construcción de la paz, ¿no?
Después hablaré sobre algunos temas que probablemente hemos dejado de lado en nuestra tarea evangelizadora, que tiene que ver con la violencia escolar. Y luego me detendré un poco para hablar sobre las cuestiones de educar para la paz y los desafíos que nos están presentando. Bueno, a lo mejor no se alcanza a ver, pero esta lámina lo que quiere presentar es cómo la situación de violencia no es solamente aquella que aparece en los medios de comunicación, Michoacán, Morelos, Tamaulipas, antes Chihuahua y particularmente Ciudad Juárez, en donde en los medios de comunicación los espacios son ganados por los ejecutados, por los levantones, por los secuestros, por los enfrentamientos. En el fondo, lo que esta lámina quisiera presentar es cómo la violencia se vive en muchos de nuestros hogares mexicanos, en nuestros espacios más cercanos, y pareciera que ha habido un trabajo o una dinámica de naturalización de la violencia a lo largo de los años, de muchos años, pues, y se ha convertido como en un tema cultural. Dice esta lámina, para quienes no logran leerla, que en el 32.4% de los hogares mexicanos hubo al menos una víctima del delito en 2002. Esto significa que 10.1 millones de hogares han sido víctimas de algún delito en este país. También el 61% considera la denuncia como una pérdida de tiempo. Nuestros obispos decían en el documento al cual hacía referencia hace rato que una de las grandes dificultades que enfrenta nuestro país es el tema de la impunidad. Y el tema de la impunidad se ve reforzado precisamente por la falta de denuncia y por la falta de una auténtica procuración y administración de justicia. Muchas de las víctimas, y particularmente, y esto es algo que vivimos en Morelos, prefieren no denunciar en torno específicamente a algunos de los delitos que allí son cometidos, como el tema del secuestro. Déjenme avanzar un poco más rápido. Miren, este es uno de los indicadores con los cuales se mide la violencia en el mundo. Para medir qué grado de violencia existe en un territorio, se hace ahí el indicador es cuántos homicidios dolosos por cada 100.000 habitantes. La media en el país es de 17.7 homicidios por cada 100.000 habitantes. ¿Por qué estar presente en un tema como este de construcción de paz en el estado del cual yo provengo? Pues precisamente porque la tasa de homicidios entre nosotros es de 47 homicidios por cada 100.000 habitantes. Es decir, casi tres veces arriba de la media nacional. Y estas son solamente algunas de las manifestaciones de la violencia y que posteriormente me referiré a otras. Gracias. El tema de la violencia familiar, el 44.9% de las mujeres casadas o unidas ha sufrido una condición de violencia por parte de su pareja, siendo el rango de edad de entre 15 a 29 años el que es más vulnerable. Es decir, aquí empezamos ya a tratar de entrarle a esta violencia que hemos naturalizado en muchos de nuestros propios ambientes y que al final del camino pues va coexistiendo en medio de nosotros y son cuestiones a las que en ocasiones no le entramos. Allí quise poner una frase, una mujer quechua afectada por la violencia en su propia familia. Se dice que todos nacemos con una estrella. En las noches, cada vez que miro al cielo, pregunto, ¿cuál de ellas será mi estrella para cambiarla por otra? Es decir, cómo poder transformar esto en nuestro propio destino. La violencia contra las mujeres, mucha de ella tiene que ver con violencia psicológica. El 64% de las mujeres se siente ignorada y el 41.6% siente que no son tomadas en cuenta en las decisiones de la familia. Esto simplemente para decir algunas de las manifestaciones de la violencia. Después hablaré de otras que tienen que ver con el entorno escolar y de lo preocupante que ha sido ir naturalizando la violencia. El documento de los obispos mexicanos plantea que el tema de la violencia en el país es un tema de salud pública y hay que abordarlo así como un tema de salud pública.
y distingue como dos tipos de causas objetivas y causas subjetivas. Ahí, en estas causas objetivas que están presentadas en esta lámina, son solamente algunas. Los obispos nos insisten sobre muchos aspectos sobre los cuales hay que trabajar: el tema de la reconstrucción del tejido social, el tema de la cultura de la legalidad. Habrá que estar atentos también a esta crisis de moralidad que existe en el propio país. Y nos hablan también de esta situación, por ejemplo, la situación económica que vive nuestro país y particularmente el tema de la desigualdad, poniendo acento en el tema de la desigualdad, como llamando la atención que no ha sido el tema de la pobreza, porque hay una tendencia a criminalizar a los pobres, no es el tema de la pobreza el que se sitúa como una causa para la violencia, es mucho más el tema de la desigualdad. No los países pobres son los más violentos, los países desiguales tienden a ser los más violentos entre nosotros. Y luego distinguen algunas otras causas que tienen que ver con el sujeto mismo, las causas objetivas. Ahí están expresadas algunas que me parece importante tendríamos que trabajar. ¿Verás, por favor? El trabajo que realizo en la institución en la cual participo, en donde hace algunos años generamos un Instituto para la Paz, lo hemos llevado adelante en más de 250 instituciones, particularmente instituciones públicas, todos los bachilleratos del estado de Morelos. Ahorita trabajamos con todos los bachilleratos públicos, trabajamos con 140 escuelas públicas, primarias, secundarias, preparatorias y 2 universidades, ubicadas en las colonias de mayor índice de riesgo social en el estado, en 4 de los municipios que pertenecen a él. Durante la primera etapa de estas intervenciones, partimos de un diagnóstico con los muchachos para tratar de identificar cómo sentían o cómo percibían ellos la situación de violencia en sus propios espacios. Y lo que a continuación les comparto son algunas láminas sobre cómo se vive esta situación de violencia. ¿Ves cómo? Ahí no se ve. Bueno, a lo mejor no alcanza el color. Pero bueno, aquí puedo tratar de compartirles la lámina que tengo yo aquí. La primera tiene que ver con la violencia entre pares, que hoy comienza a ser como más famoso a partir de esta definición del bullying, ¿verdad? Y que efectivamente el acoso escolar ha existido a lo largo de mucho tiempo, y durante mucho tiempo, quienes participamos en el tema de la educación, escuchábamos como que la gente decía, o quienes dirigían los espacios educativos, pues que era un tema de muchachos, ¿no? Los muchachos así se llevaban, que en medio del aprender a socializar, pues este trato era como algo natural. Habría que distinguir, que hay una corriente que insiste permanentemente en esto, entre el trato rudo y el acoso escolar. Sin embargo, hay también una línea muy pequeña, muy delgada, en donde nos permite pasar del trato rudo al acoso escolar. En los últimos 3 años, nosotros en Morelos hemos tenido 4 muchachos que han perdido la vida precisamente por estas condiciones de acoso, que empiezan a irse incrementando, porque ante esta postura de que esa es la forma como los muchachos se relacionan, y ante la no intervención de los adultos que participan en el proceso educativo, entonces hay un proceso de legitimación. Y algunas de estas experiencias que todo el mundo dice que no se quería, o quienes participaron en ellas, que no querían llegar a una situación de esa naturaleza, finalmente fueron escalando. Eran situaciones de violencia que fueron escalando paulatinamente en el tiempo con respecto a un sujeto que fue considerado débil o vulnerable, con respecto a algunos, ¿verdad?, que decidieron hacer el proceso del acoso, y por otro lado, con respecto a unos testigos pasivos, llámense adultos o llámense pares. Bueno, el estudio que hicimos en Morelos en los bachilleratos públicos, cerca del 30% de los muchachos denunciaba que existe violencia en sus propios espacios educativos. De ahí comenzamos a tratar de investigar, a ver, Dani, si de casualidad aparece, no aparece la lámina.
comenzamos a preguntar, bueno, y en torno, ¿esta se dará solamente en la relación entre padres o también en esta relación afectiva más cercana como podría ser el noviazgo? Y en ese sentido, de los jóvenes que respondían haber tenido una relación de noviazgo en el último año, cerca del 20% reconocen que su situación de noviazgo, su relación de noviazgo, estaba marcada ya por situaciones de violencia. La siguiente lámina tiene que ver con la violencia en la familia. En esta misma pregunta hacíamos, o le dedicamos a los jóvenes, preguntábamos qué tantas situaciones de violencia vivían ellos en sus propias familias. Cerca del 20% de los muchachos afirmaban que vivían situaciones de violencia en la familia, llámese violencia indirecta o violencia indirecta. A partir de esto, la propuesta que nosotros hemos venido haciendo es pues, que hay que incidir también desde este dinamismo evangelizador en una propuesta de educación para la paz. Y esta educación para la paz que parta no del tratar de superar simplemente una situación de conflicto, sino tratar de generar condiciones de vida mejores para todas y para todos. ¿No está la ¿Estamos ahorita? Bueno, voy a seguir, aunque no tengamos los elementos ahí de la presentación. Y entonces, cuando a partir de este trabajo que hemos venido realizando, que curiosamente nos ha costado mucho trabajo entrar más bien en las escuelas religiosas y en las escuelas particulares, fundamentalmente hemos trabajado en las escuelas públicas. Será hasta la próxima, dentro de 2 semanas, en donde una diócesis se decide juntar a 700 educadores católicos para tener 2 días de taller para tratar de acercarnos cómo podemos entrar desde nuestra vocación específica al tema de la construcción de la paz en estos espacios. El tema de la construcción de la paz pasa por muchos otros espacios y muchas otras acciones. Sin embargo, en estos espacios en los que nosotros nos movemos, ¿cómo podríamos entrar? Bueno, nuestro planteamiento no es pues una situación, y lo dice el Papa Francisco en este apartado que le dedica al tema del bien común y la paz social, que va del número 217 al número 237. O sea, no es simplemente tratar de llegar a una situación de baja conflictividad. En el fondo, educar para la paz, o entender la paz desde una perspectiva positiva, es tratar de generar las condiciones de bienestar mayores y una baja situación de conflictividad. Pero tiene que ir como las dos cosas de la mano. Si una baja situación de conflictividad y, dale un poco más para adelante, y una situación en donde garanticemos las condiciones de bienestar para el mayor número de las personas. ¿Por qué tratar de incidir en las escuelas? Bueno, hoy y no voy a abundar sobre esto porque hay quienes manejan muchísimo mejor este tema, ¿no? Nuestras familias, y ahí está planteado la familia como espacio creador y reproductor de cultura, en nuestras familias, y a mí no me gusta hablar de familias, sino de familias, pues estamos viviendo una transformación importante y una crisis importante. Por otro lado, las iglesias, no solamente la Iglesia Católica, sino las iglesias en el territorio, pareciera que se han replegado sobre sí mismas y mucho del esfuerzo evangelizador ha dejado de tocar también estas realidades concretas por las razones que fueren, pero ha dejado de tocar estas realidades concretas que tienen que ver con la violencia y con la construcción de la paz. Y entonces, lo platicaba con el padre Oscar hace unos momentos, uno de los pocos referentes morales que existen en el territorio continúan siendo las escuelas. De ahí nuestra opción por poder intervenir en las escuelas, llegando a tocar el tema de toda la comunidad educativa, es decir, directivos, administrativos, docentes, alumnos, padres de familia, para que en el esfuerzo por construir cultura de paz, este esfuerzo pueda ser proyectado sobre el territorio. ¿Ya? Esta es la lámina a la cual hacía referencia, ¿no?
Nosotros partimos de la paz positiva, que ahora me detendré un poco más, ¿no? Y desde una perspectiva creativa del conflicto. Es decir, el conflicto en muchas ocasiones hemos tenido miedo de asumir que es parte de nuestra propia dinámica relacional. El conflicto está siempre presente en nuestra propia existencia. Habrá que hacer del conflicto algo que nos permita crecer, habrá que hacer del conflicto algo que nos permita transformar nuestra propia relación. ¿Vale? Bueno, ahí la distinción entre esta paz positiva y esta paz negativa, ¿no? La paz negativa podríamos establecerla como la paz humana, ¿no? Entonces aquella que se identifica como simple ausencia de conflictos bélicos, o en nuestros días como ausencia general de todo tipo de conflictos, que es la que se quisiera en algunas de las instituciones y en algunos de los espacios. Por otro lado, la paz positiva supone sí un nivel reducido de violencia directa y un nivel elevado de justicia. Es decir, se persigue la armonía social, la igualdad y la justicia, y por tanto el cambio radical en nuestra sociedad. La siguiente lámina trata de acercarnos a qué es, o sea, el conflicto no necesariamente es violencia. El conflicto siempre es vamos a decir, una pugna, un diferendo entre intereses que se encuentran, entre intereses divergentes. Y en el plano escolar, como en la vida social, el conflicto tiene a veces una lectura negativa como algo no deseable, patológico o aberrante. Entonces, ahí la lámina lo que intenta, y probablemente no se alcanza a ver hasta atrás. Primero, no hay que confundir el tema de la violencia con la agresividad, son dos cosas distintas. Y por otro lado, tampoco hay que confundir el tema del conflicto con la violencia. Es decir, hay maneras de resolver el conflicto que nos hacen crecer como personas, que nos hacen crecer en humanidad, y no necesariamente el conflicto tiene que derivar en violencia. Le damos un poco más adelante. Nuestra propuesta formativa también asumimos que el conflicto es también una herramienta didáctica. Si estamos formando para la vida, los jóvenes y los niños que participan en el proceso educativo están llevados a descubrir que siempre vamos a tener encuentros de intereses divergentes en todos los planos de nuestra propia existencia. Y hacer del conflicto una herramienta didáctica es también una posibilidad también de acompañar el crecimiento de los jóvenes. Entonces, desde esta perspectiva, ¿puedes darle la siguiente, por favor? Para nosotros, Educar para la Paz es un proceso educativo dinámico, continuo y permanente, fundamentados en aquellos conceptos que hemos planteado de paz positiva y en una perspectiva creativa del conflicto. Hasta la siguiente, por favor. Educar para la Paz también nos supone una encrucijada, una educación afectiva, es decir, hay que tocar el ámbito afectivo, una educación sociopolítica y una educación que tenga que ver también con el ambiente. Y voy un poco más rápido porque quizás sea más interesante que podamos vivir el intercambio aquí con quienes hemos compartido con ustedes de manera sencilla, ¿no? Algunos objetivos de Educación para la Paz. Pues la Educación para la Paz nos tiene que llamar a una comprensión internacional, a ver una comprensión internacional, nos tiene que llevar a todo el tema intercultural en el reconocimiento de que en cada escuela confluyen personas venidas de distintos contextos, nos tiene que situar también en una educación para el desarrollo, es decir, no solamente para resolver ese conflicto, sino para apostarle a aquello que es un derecho y una obligación de todas y de todos, que es el tema del desarrollo, y tiene que estar atravesada permanentemente por la educación para los derechos humanos. Es decir, no puede haber auténtica educación para la paz que no esté atravesada por una educación permanente en la línea de los derechos humanos. Algunos elementos en los cuales intentamos incidir, bueno, primero modificar la currícula y ponemos atención en las relaciones de poder que se dan en la comunidad educativa.
Es decir, las mismas comunidades educativas, desde sus reglamentos, desde las relaciones que se establecen entre docentes y alumnos, directivos y alumnos, docentes y directivos, habrá que revisar permanentemente cuáles son estas relaciones de poder, porque en muchas de las ocasiones estas mismas son algunas relaciones que están generando violencia al interior de la misma. En la intervención educativa permanentemente tocamos, como decía anteriormente, a todos los actores que prestan o que juegan un papel, incluidos ahí al personal administrativo y de servicios que pareciera ser en muchas ocasiones invisibilizado, pero que en muchas ocasiones pudieran situarse como sujetos generadores de violencia específica. La que sigue, por favor, que vamos acercándonos al final. Aquí un marco, un cuadro, donde nos plantea como 4 tipos de escuelas que pueden construirse en el territorio y que probablemente podríamos también transferirlo, analogarlo, ¿verdad?, a lo que pueden ser otras estructuras que pesan sobre el territorio, incluida la parroquia. La primera, y quizás sería la ideal, ¿no? En esta, si pudiéramos pensar que tenemos ahí como 2 ejes, ¿no? Por un lado, el tema de la aceptación de la comunidad, y yo pondría más que de la comunidad, de la diversidad presente en la comunidad. Es decir, la escuela estaría llamada a incidir o a abrirse, pues, a aceptar la diversidad presente en la comunidad con un fuerte proyecto educativo. Desde esta perspectiva, la escuela se convierte en un espacio de puertas abiertas en donde incide, escucha los reclamos de la vida de la sociedad y donde es capaz de aportarle a la vida de esa sociedad desde esta perspectiva de puertas abiertas. Lo que pasa en muchas de nuestras comunidades, y yo lo vuelvo a tocar en el caso de Morelos y particularmente el caso de Cuernavaca, donde vivo, es que en los territorios en donde la dinámica de violencia se ha hecho grande, las escuelas tienden a convertirse en escuelas castillo. Es decir, levantamos bardas, ponemos cámaras, buscamos la manera de tener guardias que estén cuidando las entradas y las salidas, se consigue transporte escolar que pueda llegar a recoger a los niños al interior de la escuela para que desde esa perspectiva puedan no ser sujetos de algún acto delictivo, criminal o de violencia en el espacio por el cual está o donde está ubicada la escuela. Y el tema es que muchas de nuestras propias instancias se han convertido precisamente en estos castillos que lo que están tratando de defender es precisamente la seguridad del interior. Pero en estos castillos siempre hay como boquetes abiertos, ¿no? Porque a esas mismas escuelas participan los mismos chavos, si no todos, de la misma comunidad. Y las problemáticas de la comunidad que quisiéramos dejar por fuera de las puertas de la institución educativa, en este caso, finalmente se nos cuelan por debajo de la puerta y estarán siempre incidiendo en la misma. Hay otras escuelas que podríamos decir son las escuelas de barrio, y en aquellos lugares en donde la infraestructura urbana es más bien escasa, pues es la única escuela que existe, ¿no? La única escuela y a la única a la cual se puede acceder, y a lo mejor ni tienen un gran o una claridad en el proyecto educativo, y por otro lado tampoco pues tienen esta vinculación tan fuerte con la diversidad presente en la comunidad, o por lo menos no explícitamente la vinculación con la diversidad presente en la comunidad. Y lo más triste es que, bueno, también siguen existiendo, y aquí hablo sobre el tema de nuestras escuelas, pero también podría hablar sobre el tema de nuestras parroquias, pues escuelas accidentales. Pues está ahí, ¿no? Ni tiene proyecto educativo, ni tiene apertura a la comunidad, o sea, cumple una tarea, pues, cuyo efecto es relativamente bajo sobre el tema del territorio. Le damos un punto más, ¿no? Bueno, pues, ¿qué es lo que quisiéramos, ¿no? Es, por un lado, esta escuela inserta en un territorio con una comunidad concreta
en donde uno y otro, o sea, la diversidad presente en la comunidad incide en la escuela incide sobre esta diversidad presente en la comunidad para tratar de construir el espacio en el que queremos. En la propuesta de trabajo y particularmente con adolescentes y con jóvenes, una de las cosas que quisiéramos favorecer es el protagonismo de los mismos. ¿Y por qué a partir de los jóvenes? Por la cuestión de la creatividad, a la cual hacía referente el padre Carlos, la cuestión de la espontaneidad y la cuestión de la entrega. ¿Qué quisiéramos con esto o a qué quisiéramos aportarle con esto? Es precisamente a territorios de paz, en donde hay una nueva cosmovisión que se esté generando ahí con los jóvenes y desde los jóvenes. Una muy breve referencia a la exhortación apostólica del Santo Padre es precisamente los 4 temas que él toca en estos números del 217 al 237. Primero, el tiempo es superior al espacio. En muchos momentos nuestros trabajos en favor de la paz que tratamos de llevar adelante desde nuestra tarea evangelizadora pone énfasis solo en acciones puntuales. Somos muy dados a convocar a marchas y después de las marchas no somos dados a dar continuidad a aquello que significa el descontento que hace que la gente participe en las marchas. Es decir, cuando el Papa dice que el tiempo es superior al espacio, me parece que en el fondo el llamado son a trabajos de largo aliento. El tema de la paz es fundamentalmente un tema cultural y lo vamos a construir en un espacio de tiempo que también nos va a implicar un compromiso de largo aliento. No es que la paz vendrá por decreto, tendremos que trabajar en muchos de estos ámbitos de los cuales nos han señalado intensamente nuestros obispos. La segunda de las cosas, y lo dice Francisco en su documento, es que la unidad siempre prevalece sobre el conflicto. Y esta unidad que prevalece sobre el conflicto, nosotros partimos desde esta perspectiva en donde el conflicto puede ser transformado y nos permite una condición de crecimiento. Ahí yo quisiera invitarles a revisar un documento de los obispos vascos donde se nos habla precisamente del conflicto, y vaya que ellos saben algo por las condiciones que han vivido a lo largo de los últimos decenios, en donde nos plantean cómo el conflicto verdaderamente puede ser un espacio o una situación que en la medida en que podamos enfrentarlo de manera positiva nos ennoblece. La tercera es que la realidad, esta realidad que nosotros estamos viviendo, que en muchos casos es de dolor y de sufrimiento, es siempre mucho más grande que la idea. Y en ese sentido, pues, invitarles me decía el padre Oscar, compártenos algo que pudiera ser concreto que se está tratando de llevar adelante en los temas de construcción de paz, y de manera muy sencilla lo que les comparto esta mañana, invitándolos a explorar caminos. Este es uno solo, solamente uno solo, pero hay muchísimos otros caminos como para poder aportarle a la construcción de la paz en nuestro país. Muchas gracias. Vamos a dar ahora inicio a la sesión de preguntas, partiendo de nuestras dudas sobre la exhortación apostólica, tomando en consideración los temas de nuestros panelistas. El padre decide sobre la cuestión de los africanos, los descendientes africanos con las comunidades aquí en México, el padre José Antonio sobre la educación a la paz, y el padre Juan Carlos sobre la revitalización de las estructuras. Los invito a que hagamos específica la pregunta. Si alguien tiene una pregunta específica a alguno de nuestros panelistas, dirija concretamente la pregunta, o si es una pregunta en general, la haga y los padres ya contestarán. Si gustan levantar la mano para cederles el micrófono, serán alrededor de 10 minutos de preguntas. Una
pregunta para el tema de la educación para la paz. Este tipo de proyectos en los que la Iglesia se involucra, pero que tocan también directamente la responsabilidad del Estado y de la autoridad pública, puede generar un conflicto. ¿Cómo se maneja también este conflicto que se pueda generar como una oportunidad de crecimiento tanto para la autoridad pública como para la misma Iglesia? Lo voy a decir más desde mi experiencia personal que en términos generales, ¿no? Hay más conflicto para la Iglesia que para el espacio público. Nosotros hemos venido trabajando en esto desde hace aproximadamente 4 años en los espacios públicos, pero a solicitud de la autoridad constituida. Y entonces trabajamos con un gobierno emanado del PAN, ¿verdad? Que conociendo este modelo que hemos ido desarrollando, nos pidió que trabajáramos en los bachilleratos de todo el estado de Morelos. Y después ahora nosotros vivimos el cambio de partido en el gobierno y estamos trabajando con un gobierno emanado del PRD. Y nos pidieron que trabajáramos en 140 escuelas ubicadas en las colonias de mayor índice de riesgo social con una propuesta de esta naturaleza. Ha sido más difícil que la estructura eclesial entienda el trabajo que estamos tratando de hacer en estos espacios, donde al final del camino, pues el 80% son católicos, ¿verdad? Finalmente son la gente que también pertenece a nuestros propios espacios, y donde muchas de las demandas, por ejemplo, en los espacios, en los momentos de encuentro con los padres de familia, que lo hacemos a través de talleres, ¿no? Los padres de familia en no pocas ocasiones nos han dicho: ¿y por qué esto no lo trabajamos en las parroquias? Pues yo lo único que hago es que lo transmito a quien es la autoridad de mi diócesis, es verdad, para que él sepa cómo abordar. Entonces, ha sido más difícil el diálogo hacia el interior, ¿no?, que hacia el exterior, ¿no? Ese es por un lado. Por el otro lado, ¿qué oportunidades tenemos? Hace rato decían allí que formo parte de un Consejo Ciudadano para el Desarrollo Social del Estado de Morelos. El actual gobernador, por supuesto, emanado del PRD, Ica, con quien conozco hace muchos años y conocí precisamente en el trabajo comunitario y en las luchas hace ya como 20 años, cuando teníamos una situación de inseguridad similar a la que tenemos ahora, pero focalizada en el tema del secuestro. La sociedad civil nos organizamos para hacer que saliera el gobernador de entonces y que efectivamente logramos que presentara su renuncia, porque teníamos certeza de que los altos mandos de esa administración estaban metidos en toda esta situación de violencia que se estaba viviendo y que lastimaba mucho a las personas. Él fue quien hizo la invitación a mi persona para encabezar este Consejo Ciudadano, que es un consejo ciudadano, conformado por académicos por un lado y por personas venidas de sociedad civil, que trabajan en organizaciones de sociedad civil, y 2 empresarios. Somos 15 personas que participamos en este consejo. En algún momento, en una de las nuevas estrategias que planteó el gobierno federal para trabajar el tema de la prevención de la violencia, en un programa que existe que se llama Programa Nacional de Prevención de la Violencia, el gobernador volvió los ojos al Consejo Ciudadano para decir: ayúdennos a generar un modelo de intervención comunitaria en Morelos, ¿no?, que nos permita hacer todo el tema de la prevención de la violencia. Y entonces, en las discusiones en el Consejo, donde por un lado los académicos plantean por las luces de sus propios estudios, y quienes venimos fundamentalmente del trabajo de base, también lo que hemos venido aprendiendo en los procesos comunitarios, logramos plantear como algunas premisas a través de las cuales tendría que llevarse adelante este programa, particularmente en Morelos. Aquí, con tristeza, también les quiero decir que ha habido una invitación a las parroquias a sumarse a estos modelos, porque la parroquia
podría jugar un papel muy importante en la movilización de la vida cotidiana, cotidiana de la comunidad, y la respuesta ha sido más bien escasa. Ha habido 2, 3 parroquias que han querido entrarle a este tema. Entonces, creo que las dificultades se nos presentan más hacia nosotros, ¿no? Donde pareciera que nos estamos convirtiendo, a la manera que yo presentaba esa gráfica de las escuelas Castillo, también en instituciones, pues que estamos más cuidando lo que es nuestro, ¿no? Que tratando de incidir en la vida cotidiana de nuestras comunidades, de nuestra gente. Buenas tardes. Principalmente al padre de Sirén. ¿Considera usted que una forma de atención a nuestros hermanos afromexicanos sería el fortalecimiento de la propia fe? Es decir, que a través del conocimiento y sobre todo profundización de la fe católica como una vía para forjar identidad, para romper límites, para forjar una comunidad como tal, sería una opción de atención, es decir, que conozcan bien su fe, que les proporcione seguridad, conocer la cabalidad y vivirla de esa manera? Desde luego que cualquier experiencia comunitaria hace crecer tanto a la comunidad como al individuo que participa dentro de esta comunidad. Y subrayo cada palabra, porque si estás en la comunidad y no participas, entonces no creces. Y si la comunidad no te da el espacio para que estés y seas ahí dentro de la comunidad, no vas a crecer. Claro que integrando a los afrodescendientes, dándoles un espacio, van a crecer y serán ellos mismos no solamente receptores del mensaje del Evangelio, sino que también evangelizadores dentro y fuera de esta comunidad. No se trata de crear un gueto donde solo encuentren a los afrodescendientes. Se trata de que la comunidad abra un espacio para ellos y que, siguiendo el proceso de la iglesia local, caminando con la realidad de México, pues vivan su fe. Claro que será una fe con tintes o colores diferentes, porque traerán el color de su tierra y también agregarán el color propio de México. Quisiera hacerles una pregunta sin intentar ser, digamos, polémico, pero con respecto a la exhortación apostólica. La exhortación apostólica, nos recordaba el Papa, es un documento, digamos, programático, nos presenta las líneas que él pretende que se vayan siguiendo a lo largo de estos siguientes años como un proyecto de renovación eclesial. La pregunta va dirigida a los 13 en el aspecto que cada uno ha tratado. ¿Cuáles son las dificultades serias, las dificultades inmediatas de poner en acto lo que el Papa nos pide en la exhortación? ¿Cuál es la dificultad para los descendientes africanos, para las estructuras que tenemos, para una educación en la paz, con una vista según la exhortación apostólica? ¿Cuáles son esas dificultades que nos presenta y que a veces pueden parecer muy complicadas? Son varias, ¿no? Una de las que recuerdo ahorita es encerrarse en sus propias estructuras. Yo me encierro en mi propia mentalidad, en aquello que yo estudié, en aquello que yo supe o en aquello que yo viví. Pues ya, como decía el padre, pues me estoy encerrando en mi gueto y no salir, no darme la oportunidad del crecimiento, de la trascendencia. Y el oponerse, en este caso sobre todo el capítulo 5, al itinerario formativo para entrar en esta dinámica propuesta por el Papa, ¿no? Entonces yo diría, una dificultad entre tantas
sería encerrarme en mis propias estructuras, en mis propios esquemas, en mí mismo, y la otra, no darme la oportunidad de un proceso formativo que me ayude a integrarme en esta nueva dinámica de la evangelización. Yo diría que muchos vivimos como muy atemorizados frente a la época actual, ¿no? Y entonces nuestros miedos nos llevan a esto, precisamente, a esta resistencia profunda al cambio, a esta incapacidad de aceptar la verdad, incluso que esta propuesta nos está planteando, ¿verdad?, de salir, de entrar en diálogo, ¿no? El Papa habla del diálogo como contribución a la paz social, y hoy pareciera que nuestros espacios más bien están marcados por monólogos, ¿no? Nos escuchamos los mismos, digo, es un espacio creado para eso, pero valdría la pena empezar a escuchar a los diversos, y no porque desde esa perspectiva vayamos a renunciar a aquello que nosotros afirmamos, a aquello que nosotros creemos. Sin embargo, hay como una gran necesidad de escucha, pues, ¿no?, que quizá no estamos siendo capaces de establecer. Y como llamado, lo dice el Papa Francisco en muchas ocasiones, a descubrir cómo la acción del Espíritu está presente en muchos otros lados. Sí está presente en la vida de la Iglesia, está presente en muchas personas, hombres, mujeres, de buena voluntad, incluso no creyentes, pues, están siendo llevados, ¿no?, adelante por esta misma acción del Espíritu. Entonces, señalaría como una de las principales cosas nuestro miedo ante este momento que estamos atravesando. Bueno, ¿qué es lo que causa problema o dificulta el hecho de que no estemos ya metidos en esto? El primero está en la novedad, es decir, el documento apenas salió del horno, está calientito. Y algo que acaba de salir, pues necesitamos apoderarnos, asumirlo en el sentido de la asunción, y después ver entonces cómo darle vida. Otra cosa es que se empalman los procesos. América Latina acaba de vivir un gran momento de la parecida, y otra vez sale este documento, y el Papa es de América Latina, y el Papa también estuvo en la parecida, jugó un papel fundamental, y la gente se confunde diciendo, bueno, ¿con qué vamos? ¿Qué es ¿a qué me refiero? Nuestra gente está acostumbrada a la unicidad de la dirección, por aquí va. Cuando manejamos así, dice, vas a Toluca, pues por aquí, vas a ir por acá, y así. Entonces, se empalman los procesos. Y si tú ves, por ejemplo, aquí, donde él habla de la forma de hacer la homilía, pues igual, después del sínodo sobre la Biblia en Roma, pues igual el Papa Benedicto sacó una parte de este cuento donde daba la misma, no la misma, sino que indicaciones para eso. Lo otro también es que la inmensidad de la tarea inhibe nuestra fuerza, es decir, dices, ¿por dónde empiezo? Es tan grande, tan inmenso. Lo otro sería también las estructuras mismas del Estado, que luego te ponen trabas, porque no es porque tú lo concebiste en tu mente, que realmente el gobierno te va a dejar hacerlo, tanto el gobierno interno de la Iglesia como el externo. No olviden que la Iglesia en México, la verdad, apenas estamos otra vez tratando de armonizar o coordinar los procesos. El Estado mexicano es blanco, entonces muchas cosas que propone la Iglesia pues prácticamente están abajo. Se hizo una reforma en la educación, por ejemplo, no hubo participación oficial de la Iglesia Católica, que tiene muchísimas escuelas. Una propuesta como la que está trabajando el padre hubiera tenido ahí un buen espacio de qué tipo de escuela queremos, antes de ver cuánto vamos a pagar a los maestros. Entonces, en esta parte yo veo que por ahorita así, agarrando el asunto como viene en la mesa, son algunas cosas que causan lentitud en esto. ¿Cómo resolver esto? Difundiendo el documento, trabajando, emprendiendo nosotros mismos, es decir, los que estamos aquí, que ya participamos en un coloquio como este, ya no esperar. Y el Papa dijo claramente en el documento, no esperen un silbato,
No esperen que se vuelvan a tocar las campanas, abierta que inicia, y el Espíritu de Dios va a hacer el resto. Claro, siempre en comunión con la Santa Iglesia. Con estas intervenciones damos por terminado el panel. Vamos a otorgar a nuestros invitados un reconocimiento como signo de nuestro agradecimiento y también el documento del libro anual de Lice. Les damos un fuerte aplauso.